bendito y eterno, Dios Todopoderoso, maravilloso Jesús de la gloria, Padre Santo, te damos gracias, amado Señor Jesucristo, por todas tus divinas bendiciones en este momento, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que hables a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, hable a tu pueblo, Señor Jesucristo, hable por medio de nuestro ministro, nuestro hermano Juan Carlos, Señor, úsalo conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Y seas tú fortaleciéndonos, Señor, seas tú llenándonos, Señor, seas tú llenando todo vacío, Señor. Tú conoces la dificultad, tú conoces todo, Señor. Y estamos dispuestos en este momento a gozarnos de tu divina y santa palabra. En tu nombre maravilloso, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. A todos les damos una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Esta tarde ya de domingo damos gracias al Señor por poder reunirnos en su nombre y poder escuchar también su voz. Gloria al Señor Jesús. Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a seguir hablando acerca del siervo, y si hablamos del siervo, pues hablamos del Señor. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 10. Yo leo el versículo 24, ustedes, si son tan amables, leen en alta voz el verso 25. Mateo 10, 24 dice la Biblia: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Cuánto más a los de su casa? Amén, gloria al Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, si son tan amables. Bueno, damos gracias al Señor por ese crecimiento necesario y maravilloso que el Señor viene permitiéndonos, como hablamos en esta mañana con los hermanos. Lo anormal realmente en el camino del Señor es que el siervo no avance, o que el creyente del Evangelio, la persona que está caminando en este maravilloso camino, valga la redundancia, no crezca. Es necesario entonces que nosotros continuemos el crecimiento. Esto hace parte de nuestra naturaleza. Como creyentes al Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que seguir creciendo. Si no crecemos, pues entonces algo anormal está ocurriendo. Porque estamos, hermanos, caminando de la mano del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede, del que ha prometido, hermanos, no solamente iniciar una obra, sino culminarla. Eso lo dice la palabra, nosotros bien lo sabemos. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Caminamos en la senda de la perfección. Lo anormal entonces sería que nosotros no avanzáramos. Y si nosotros no crecemos, es bueno que nosotros nos hagamos ese análisis, esa autoevaluación de la que hablábamos esta mañana, porque no es normal, hermanos, que nosotros caminando de la mano del Señor estemos siempre enfrentando los mismos problemas, las mismas debilidades insuperadas, teniendo las mismas limitaciones. Lo normal aquí en el camino del Señor es que nosotros continuemos un crecimiento, y ese crecimiento se nos va notando. Es normal entonces que nosotros observemos hacia atrás y comparemos nuestra vida anterior con la vida de hoy en día y que veamos un avance. En algunos aspectos de la vida pues va a ser un poquito más complicado avanzar, pero en todo aspecto realmente necesitamos avanzar. Nosotros necesitamos cada día parecernos más a Jesús. Y si nos parecemos más a Jesús, el cambio se nos va a notar. Jesús le dijo a sus discípulos en alguna oportunidad: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La predicación de la palabra limpia nuestras vidas. No es un detergente milagroso en el sentido en que unos piensan que la Biblia va a hacer por mí lo que yo
no quiero hacer. Realmente la Biblia lo que hace es poner en evidencia lo que a Dios le desagrada y lo que a Dios le agrada con respecto a mí. Si yo tomo determinaciones firmes en la vida para continuar esa transformación, pues entonces el Señor sigue haciendo cambios en mí. Pero habrán cosas que yo no puedo hacer por mí mismo, pero que el Señor está dispuesto a hacer. De allí que sea necesario entonces que nosotros crezcamos. Si no crecemos, está ocurriendo algo anormal en nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús crecía y nombra en los aspectos en que Jesús crecía. Y si Jesús no crece en ese aspecto, pues hermanos, algo raro le está pasando a Él. Y si nosotros no crecemos también en ese aspecto, pues algo extraño está ocurriendo. Es necesario que cada uno de nosotros crezca. El asunto es que a veces uno, hermanos, se encuentra con algunos aspectos de las Escrituras y a uno puede llegar a parecerle inclusive hasta injusto. ¿Cómo es posible que el Señor no permita entonces que yo crezca? Bástele entonces al siervo ser como su Señor y al alumno como su profesor, como su maestro. No, entonces el Señor está siendo injusto, yo quiero crecer un poquito más. Pero hay que entender entonces a qué se refiere el Señor. Gracias al Señor tenemos un maestro insuperable. No solamente en lo que dice aquí la Biblia, sino en todo sentido. Tenemos un maestro incomparable. Tal sumo sacerdote, dice la Biblia, nos convenía. Uno que traspasó los mismos cielos. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, maravilloso. Tenemos un Señor, un maestro, hermanos, que nos da lecciones todos los días. Y en ese sentido, entonces, tenemos que seguir creciendo. ¿Parecernos a Jesucristo? Claro, nos parecemos cada día más a Él. Estábamos hablando con unos hermanos acerca de la vida anterior, la vida antigua, de una mujer de allá del pueblo, un pueblo vecino al municipio donde nosotros vivíamos. Nosotros en ese entonces vivíamos en Armenia y en Calarcá nos contaban, había una mujer como de 2 metros, una muchacha como de 2 metros que se enfrentaba a 3, 4, 5, 6 policías, macanuda, fortísima. Y resulta que ella un día empezó a asistir a la iglesia, se convirtió al evangelio y la misma policía no creía lo que veía. Nos contaban los hermanos que la policía se asomaba al salón y miraban a ver si era ella y esperaban que se pusiera en pie porque como una mujer así de ese tamaño pues no es normal encontrarla por lo menos en abundancia. Entonces ellos esperaban que ella se parara para ver si sobresalía de los demás miembros de la iglesia. Y no podían creer que ésta fuera aquella con la que ellos luchaban. Efectivamente, los hermanos cuando podían hablar con ellos les decían, no, es que no es la misma. Jesucristo la viene transformando, ella es diferente. Ese viejo hombre ya ni el Señor lo conoce. Nosotros no conocemos a Jesús en la carne y si lo conocimos ya no lo conocemos así. Ya nosotros no nos conocemos tampoco entre nosotros mismos como aquel hombre que éramos o aquella persona que éramos, aquella mujer que eran. Somos diferentes. ¿Y por qué razón? Porque estamos creciendo. Jesucristo está siendo formado en nuestras vidas. Y por esa razón Pablo también en alguna oportunidad dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, mientras ese día llega, siento dolores de parto por ustedes. Un dolor profundo sentía el apóstol Pablo para que los hermanos siguieran creciendo en aquello que deben crecer o debemos crecer. Que Cristo tiene que seguir siendo formado en nosotros de tal manera que la gente ya no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros. Y seguimos creciendo. Cuando nosotros venimos aquí al servicio, lo que escuchamos es
lo que escuchamos hablar es de Jesús. Y cuando observamos a Jesús por la fe, nosotros decimos, hombre, me hace falta esto, a mí me hace falta. Y nos vamos para la casa convencidos de que el Señor va a seguir formándose en nosotros. Y lo que no podemos hacer nosotros, lo va a hacer Él por nosotros. Pero cuando uno escucha una declaración de esa, entonces bástele al siervo ser como su Señor, entonces hasta ahí vamos a llegar. Bueno, y nos parece poquito, que todavía no hemos llegado. Pero no solamente eso, tenemos que analizar en qué sentido Jesús hace énfasis. La Biblia dice, por ejemplo, que las esposas deben estar sujetas, ¿cierto? No, pero ¿por qué nos toca estar sujetas? ¿Por qué todo lo malo para nosotras? No. Cuando uno lee el texto, se encuentra con cosas maravillosas. A los esposos, ¿qué nos manda la Biblia? Amar, ¿cierto? Amar a la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres. O sea que se puede tener varias. No. Cada uno sepa tener a su propia mujer en honra. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Cada uno con la suya. Pablo está haciendo énfasis en el amor que el esposo debe tener hacia su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y por qué razón Pablo le dice a los maridos, o nos dice a los maridos, que amemos a nuestra mujer? Porque es que, hermano, a veces a uno se le pasa por alto y uno da por sentado que ya, eso se sabe, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo se da cuenta usted, hermano, que está amando a su esposa? No, pues normal. ¿Qué es normal? ¿Normal? Pues normal. ¿Qué es lo normal? Según lo que dice la Biblia, el amor se demuestra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo demuestra su amor muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros los esposos el amor que tenemos hacia ella, hacia nuestra esposa? Hay que demostrárselo. No, hermano, yo le compré un apartamento. Lo felicito, hermano, muy guapo. Pues yo se lo demuestro con un Coffee Delight. Hermano, es mis posibilidades, no tengo más. Claro que cuando ella cumple años también la invito a restaurante. Y cuando se puede, le comparto la bendición del Señor. Es decir, no que no se pueda a veces. Es que cuando la bendición de Dios alcanza, pues yo saco un rubro, es que dicen los expertos, ¿no? Hay una cuenta específica para esposa. Hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Hay una inquietud que yo vengo teniendo desde hace algunos días para acá. Y es que nosotros como padres, tanto padre como madre, tenemos que identificar las necesidades del hogar, porque por amor vamos a seguir supliéndolas. Que no se nos pasen por alto. Que el tío rico que nos visita cada diciembre, que no sea él el que satisfaga esas necesidades ni que supla. Que sea el Señor a través de nosotros supliendo esas necesidades. A mí me daría vergüenza. Pero gracias al Señor, hermanos, hemos aprendido aún hasta eso. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y a las mujeres, bueno, sujétense a sus maridos. Y la Biblia aclara por qué razón. Así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? Y Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla.
se entregó. Así que, damas, sujétense a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, para purificarla. Así que eso nos está señalando también a nosotros, hermanos, varones. Nosotros tenemos que entregarnos a nuestra esposa y a nuestro hogar como Cristo se entregó a la iglesia. Uy, está como peligroso ese tipo que viene allá, viene como malacaroso. Mijita, vaya y mire y qué es lo que pasa. Uy, hermano, eso habla mal de nosotros, ¿cierto? Un hermano contaba que, más bien la esposa contaba, ella estaba embarazada y los venía siguiendo a ella y a su esposo, dos tipos. Y ella por estar cargando, bueno, con su peso y otra persona más, estaba embarazada, pues del peso no pudo más y se tropezó y se cayó. Y el esposo le dijo, viendo la necesidad allá atrás, el peligro, mamita, en la casa nos vemos. Me cuentas, cuidado. Eso no fue lo que hizo Cristo. Hermanos, vean, si hay un Cristo que dé su vida por la iglesia, hay una iglesia que está dispuesta a sujetarse a su Cristo. Hermanos varones, si queremos que nuestra esposa sea una compañera que colabore en ese sentido en el hogar, sujetándose a la responsabilidad y la autoridad que fue puesta por el mismo Señor, pues entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Es que a veces, hermanos, nosotros le sacamos al cuerpo a nuestras responsabilidades y por sacar el cuerpo a nuestras responsabilidades termina otro haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Pero para eso entonces hay un varón en la casa. Tiene que seguir demostrando amor. Y hay muchas maneras de hacerlo, no solamente con los detalles, cumpliendo con las funciones que nos corresponden, que nos corresponde a cada uno de nosotros. En ese sentido y muchísimos más, seguimos nuestro crecimiento. Cuando nosotros seguimos ese necesario crecimiento, nos empezamos a sorprender por varias cosas. Primero, que el Señor nos da más recursos para ponerlos al servicio de su obra. Que las cosas que nosotros hacemos conforme a la voluntad del Señor tienden a ser una bendición no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Empezamos a ser enriquecidos por el Señor. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Y eso es lo que entonces nosotros vemos en nuestra vida. Pero a la par de ver todo esto que nos sorprende, de pronto nos pueda sorprender también uno que otro padecimiento, como hemos estado hablando hace algún tiempo. Desde hace algún tiempo venimos hablando acerca de eso. Que esos padecimientos entonces a nosotros no nos sorprendan. Porque hacen parte de lo que a nosotros nos corresponde vivir. Eso hace parte también del crecimiento que debemos tener, para que no seamos entonces grandotes en la vida espiritual, pero tengamos un esqueleto de gelatina, que viene un problema y entonces eso nos tumba. Eso sí, estamos dispuestos a ir hasta donde toque viendo milagros, pero los padecimientos entonces no los queremos para nuestra vida. Cuando a través de ellos también el Señor viene obrando y permitiéndonos crecer. Como hemos hablado en otras oportunidades, ese padecimiento obligatorio, aunque oremos, hermanos, oramos no porque el Señor quite de nosotros lo que nos toca, oramos para que el Señor nos fortalezca y no permita que nosotros tengamos que vivir cosas que no debemos. Pero en lo que nos corresponde, hermanos, nos toca fortalecernos en el Señor, que el Señor fortalezca nuestro carácter y seguir caminando confiados y seguros de que el Señor algo hará a nuestro favor para que nosotros entonces no tengamos que padecer algo que no debemos. De toda forma, nosotros entendemos, hermanos, que el padecimiento es mucho más soportable de la mano del Señor que el padecimiento que nosotros tuvimos que sufrir en el mundo.
Allá realmente no hay alternativa, la gente se embriaga, es decir, cambia un padecimiento por otro. Pero nosotros hemos aprendido que lo que nos corresponde, hermano, vamos a sufrirlo y a vivirlo. Y con conciencia y con lucidez, para que todo sea enteramente aprovechable. La gente no quiere padecer en el mundo y por eso se emborracha. Es decir, adormecen las sensaciones y las emociones para no tener que vivir y soportar lo que toca. Pero gracias al Señor nosotros hemos aprendido a vivir lo que nos corresponde, con valentía, con sabiduría, dependiendo del Señor, y aquí vamos y no nos ha ido mal. Y eso ha hecho entonces que nosotros también participemos de cosas que Cristo también participó. Pablo decía unas palabras que de pronto pueden llegar a sonar duras para alguien que quiere evitar esa situación. Pablo decía, bueno, a partir de este momento ya ninguno me moleste en ese aspecto. Porque en mi cuerpo, en mi carne, tengo las marcas de Cristo. Y para tener las marcas de Cristo, hermano, se necesita uno que otro latigazo, ¿cierto? Parece que él entonces no evitó eso. Pero gracias al Señor, el Señor también lo fortaleció y lo ayudó para poder entonces alcanzar la victoria. Pablo también les escribe a los romanos en el capítulo 12 3 cosas que son necesarias para nosotros. Gozosos en la esperanza. Aunque uno sufre un poquito, uno sabe que le toca crecer de todas formas en ese aspecto. Así que uno, ¿qué hace? Se goza de que el Señor tiene promesas para aquellos que padecen y que sufren. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino por el contrario, los que perseveran para preservación de ella misma. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gozosos en la esperanza. Yo no me gozo en el sufrimiento, en el padecimiento. Yo lo vivo porque me toca. Pero me gozo de que el Señor me ha dejado promesas. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y en eso también tenemos que crecer. Constantes en la oración. Y si hacemos eso, hermanos, pues seguimos creciendo. Este pasaje que acabamos de leer o que leíamos al principio no habla acerca de cosas que uno desearía tener en la vida. No, pues entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? No, el cuerpo sí va a ser igualito al de Jesús. ¿Y cuándo? Cuando Él venga por nosotros. Y cuando Él venga por nosotros, le vamos a ver. Y cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Porque si le vemos a Él en su gloria, con el cuerpo que tenemos, hermanos, no le duramos una tarde. Y al cielo no se puede entrar con esta carne. Ay, hermano, entonces no va a entrar uno con la que tiene. No va a entrar uno con la que tiene. Y entonces, hermano, la bandejita paisa y todo. Bueno, dejémoslo al Señor. Dejemos eso en las manos del Señor, porque algunos están más preocupados por lo que dejarán. Hermano, y mi esposa, hermano, allá se la va a encontrar. Lo que pasa es que ya no van a ser esposos, porque allá seremos como los ángeles. Ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Así que el que quiera casarse, logre. Allá no se puede. Alcance aquí, allá no se puede. Hermano, entonces no nos vamos a acordar de nada. ¿Y quién dijo que no? ¿Dónde dice la Biblia entonces que nos olvidaremos de nosotros mismos? ¿Y quién soy yo? No, yo no creo eso. La Biblia dice que seremos en ese aspecto semejante a los ángeles, no nos casaremos. Pero entre los ángeles también se diferencian. Ellos saben que hay un Miguel, ellos saben que hay un Gabriel, ellos saben que había un Luzbel, que ahora se llama Diablo y Satanás. Ellos se reconocen entre ellos y se respetan
y entienden de jerarquías. Así que sí hay una diferencia entre uno y otro. Y como por qué nosotros no vamos a vivir lo mismo. Como por qué entonces el Señor promete recompensas si no las vamos a tener allá en la eternidad. Y si las tenemos, las mías van a ser diferentes a las suyas, ¿cierto? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esa corona es diferente para uno que para el otro. Lo que pasa es que si uno la tiene asegurada y por confiado entonces dice, no, ya, y la pierde, se la damos a otro, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Pero si son diferentes. El galardón que recibiremos es por el trabajo, el servicio prestado. Y conforme al servicio prestado, pues entonces vamos a recibir la recompensa de parte del Señor. Eso nos hará entonces diferentes. Así que dejemos lo que le corresponde al Señor en sus manos. Lo que uno entiende de este pasaje es que el Señor está diciéndole a sus hijos, tranquilos, no se preocupen. Hay una medida que ustedes van a tener que sufrir porque de todas formas nos corresponde a todos. Cristo padeció y Él es el camino, a mí también me corresponde padecer un poquito, porque Él es el camino y Él padeció. Pero mis padecimientos tienen un propósito diferente. El Señor quiere que yo crezca. El Señor quiere que yo dependa de Él. El Señor quiere que yo sea perfeccionado. El Señor quiere fortalecerme, pero como yo soy débil, entonces cada vez que se manifiesta mi debilidad, yo corro urgentemente donde el Señor. Y cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. El Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces sigo creciendo. Pero aquí lo que está diciéndole el Señor a sus discípulos es, les va a tocar vivir alguito. Pero no se preocupen porque eso tiene una medida. Ustedes no van a sufrir como sufre su Señor. No van a sufrir como Él. Porque el siervo no es mayor que el Señor. No se preocupen. Eso tiene una medida. ¿Cómo resumimos todo lo que dice anteriormente el capítulo 10 de Mateo? Diría yo, de pronto, si nos podemos acercar en algo en esa dirección, el verso 22. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto se lo dijo el Señor a sus discípulos, pero el Señor nos lo está diciendo hoy a nosotros. En el mundo seréis aborrecidos de todos los hombres. Entonces, ¿cómo por qué, hermanos, nosotros nos dejamos mover y dejamos que nuestra vida tambalee porque nos dicen una que otra cosita ahí en la calle? Cuando ganó las elecciones la alcaldesa, entonces algunos decían, no, moralmente ya este mundo, Cristo viene pronto, la alcaldesa, y señalaban. Hermanos, Cristo viene pronto porque la Biblia lo dice. Pero a nosotros no nos alarma ese tipo de cosas porque el mundo es mundo. Y el mundo no está eligiendo a gente santa. El mundo elige al que le parece que está más capacitado para hacer una cosa u otra. Nosotros tenemos otro tipo de razones por las cuales votamos o dejamos de hacerlo. Pero el mundo tiene su escala de valores, que es completamente diferente a la nuestra. Y por tener una escala de valores completamente diferente a la nuestra, ¿por qué nos alarmamos de que la gente nos odie? Y ahorita para diciembre, hermanos, ahí sí que es verdad. Tómese un trago. No, es que no tomo. Amargado. Eso es lo que nos van a decir. Y como, ¿por qué nos van a tratar diferente? Señor, permite que en el trabajo no me traten mal. Pero vamos a tener que acostumbrar de cierta medida porque es que estamos en el mundo. Y el Señor le dijo eso a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo soy el maestro de ustedes, yo he vencido al mundo. Tenemos que entender entonces, hermanos, dónde estamos y no perder de vista eso.
Hermano, ¿y el trabajo? No, hermano, me tocó renunciar. ¿Y por qué, hermano? No, porque las condiciones laborales estaban muy difíciles, el trabajo muy pesado y para la vida espiritual. Bueno, hermano, pero no habíamos orado hace unos días para que el Señor le dé trabajo. Sí, ahora estamos orando es para que el Señor me dé otro. Hermano, pues si andamos así, entonces, imagínense, el mundo es mundo. Y que las condiciones laborales sean un poquito más difíciles que en otros lugares, bueno, uno lo entiende. Pero que uno tome decisiones así tan rápidamente solamente porque las condiciones son diferentes, yo oraría primero, Señor, ¿tú quieres que yo renuncie? Mis condiciones no eran las mejores en un momento. Yo trabajaba en un periódico y hacía 3 años no me habían subido el sueldo. No, 2 años tal vez, 2 años no me habían subido el sueldo. Así que yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Renuncio? Porque en ese tiempo, cuando el salario mínimo estaba como en 250,000 pesos, yo me ganaba 100,000, ni la mitad. Entonces yo le dije al Señor, Señor, renuncio, porque es que hace 2 años no me suben el sueldo. Y aparte, todos los compañeros y colegas me decían que a mí me estaban explotando. Pero yo estaba convencido que ese trabajo me lo había dado el Señor. Así que yo le oré al Señor y le dije, Señor, mira, como yo no sé realmente si debo o no debo, yo le voy a pedir consejo al pastor, con el beneficio adicional que el pastor es mi papá. Y así que yo puedo tener una posición imparcial completamente de parte de tuya, a través de él. Así que mira, lo que me diga el pastor, eso hago. Y le dije yo al Señor, de todas formas yo sé que no voy a pasarme la vida trabajando en el periódico, pero yo quiero saber entonces qué es lo que quieres tú. Entonces, después de haber orado, fui y le comenté a mi papá, Padre, no sé si retirarme del empleo, de donde trabajo. No le di razones ni nada, sino que le dije. Él me dijo, mira, hijo, yo sé que tú no vas a pasarte la vida trabajando en el periódico, que era exactamente las mismas palabras que yo le había dicho al Señor en oración. O sea que ya de entrada el Señor me aclaró que sí, que vamos bien. Pero me dijo él, mientras no sepas cuál va a ser el próximo paso, no des ningún paso en ninguna dirección. Es decir, si no sabes en qué vas a trabajar, aunque sepas que no vas a trabajar en eso toda la vida, no renuncies. Y él no sabía que yo iba a renunciar o que tenía el propósito de renunciar. No renuncié y di por sentado entonces que el Señor me estaba hablando. Y en ese sentido también crecí. Ya habían pasado 3 años, entonces yo fui y le dije, hubo cambio de gerencia. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad entonces para pedir aumento, porque me están explotando, eso es verdad, decía yo dentro de mí. El trabajo me lo dio el Señor y me estaban explotando según yo. Doctor, bueno, no, usted no me conoce, me presento. Yo soy el caricaturista del periódico y yo hace 3 años estoy trabajando sin aumento de sueldo. Yo llevo trabajando aquí como 7 años y los últimos 3 años no me han subido ni un poquito, ni 1,000 pesos el salario. Él me dijo, bueno, pues mucho gusto y gracias por la aclaración. Hagamos una cosa, no sigas trabajando y cualquier cosa, si te necesitamos, te llamamos. Me echó. Pero no tuve que renunciar. Claro, me dolió, nunca me habían echado. Pero era el momento, porque en esos días el director nacional de música me dijo, oye, ¿y tú no quieres trabajar de tiempo completo sirviendo al Señor? Y le dije, sí, ¿pero en qué? Me dijo, no, porque necesitamos un subdirector nacional de música. Estamos hablando de 26 años atrás, más o menos. Yo dije, pues que eso no hay. No, pero es que lo vamos a crear. ¿Cómo lo vamos a crear? Hay una necesidad. Si te ponemos a trabajar en ello, pues después nos damos cuenta si se necesita o no se necesita. Y esa fue la manera en la que el Señor me dio empleo. No ganaba un solo peso, hermanos, pero estaba feliz
de poder estar sirviendo de tiempo completo al Señor en su obra. En eso tenemos que crecer. Las condiciones laborales para todos son difíciles. Si el Señor de verdad quiere, cambiarnos de empleo, Él nos lo va a hacer saber y nos va a inquietar. Pero que nosotros no seamos débiles y fáciles a la hora de renunciar a todo. Que podamos entonces decir, hombre, no dependió de mí, me echaron, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora entonces busco la otra puerta que el Señor me abrió. O si definitivamente tenemos que renunciar, bueno, que el Señor nos aclare que eso es lo que tenemos que hacer. Pero que nosotros no seamos facilistas, porque el mundo lo es y nosotros no somos del mundo. Nosotros seguimos a un Dios todopoderoso que ha transformado nuestras vidas. No podemos ser facilistas. El siervo siempre será menor. Aquí lo que está diciendo Jesús es que no se preocupen, no se preocupen. Ustedes van a tener que padecer, pero no van a tener que padecer como su Señor. Van a tener que sufrir, pero ese sufrimiento no va a ser como el del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor entonces en estos dos versículos? Capítulo 10 de Mateo y verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿En qué sentido? En todos. Pero el Señor en lo que está haciendo énfasis es en esto. Escuchen. Si al padre de familia llamaron Belcebú, padre de las moscas o rey de las moscas, que es un espíritu demoníaco, Jesús lo que está diciendo es, si al padre de familia llamaron Belcebú, a mí me dijeron que echaba demonios por Belcebú, entonces, ¿qué se puede esperar de ustedes? También les va a tocar entonces padecer un poquito, pero no como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que es algo que de todas formas tenemos que vivir. Jesús entonces lo que está diciendo es, o está señalando es el padecimiento en el que no vamos a ser superiores a Él. Él dio su vida y nosotros bien sabemos de qué manera lo hizo. Isaías el capítulo 53 nos aclara cómo iba a ser ese padecimiento. Y lo hizo por nosotros, gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos aspirar que para nosotros no haya una cosa semejante. Si al padre de familia llamaron Belcebú, entonces cuanto más a los de su casa también los van a maltratar. Ya no a ese nivel porque el maestro hizo un esfuerzo superior en todo sentido, porque solamente él lo podía hacer. A los demás entonces nos corresponde hacer lo que nos toca. Y somos siervos, y como siervos entonces necesitamos estar a disposición de nuestro Señor, y nuestra vida está entonces en las manos del Señor. Yo tampoco quiero ser mayor que el Señor en ningún sentido, y mucho menos en este. No, el maestro sufrió, pero Juan Carlos llegó más lejos, que fue otra cosa. Yo no quiero eso para mi vida, ¿cierto que no? Usted tampoco, para la suya. Nosotros nos conformamos entonces con lo que al siervo le corresponde padecer, porque eso sí es medido. Lo que dice la Biblia acerca del siervo del Señor es que mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso solamente lo podía hacer él. Y lo hizo. A nosotros entonces nos corresponde llevar lo que nos corresponde. Si Cristo murió por nuestros pecados, yo tengo que morir por el mío. O al mío más bien. Tengo que morir al mío. Si Cristo resucitó al tercer día, entonces yo tengo también que ser sepultado y tengo que salir de las aguas del bautismo a vida nueva. Si Cristo nos dejó el camino, pues entonces nosotros vamos a tener que pasar por él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Y aunque hay muchas cosas realmente que nos halagan y nos inspiran y nos dan esperanza, hay otras cosas, hermanos, inevitables que nos toca caminar por ahí. Pero Cristo estará con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos por qué preocuparnos. El Señor nos acompaña y nos ayuda y nos fortalece. No somos superiores al Maestro, pero con ser menores a Él nos basta. Hablamos en esta mañana acerca de aquello que dice el Señor también. Bástele al siervo, entonces, decirse de sí mismo que somos siervos inútiles. Eso es lo que somos. Eso es lo que dice la Biblia que somos. Pero eso no es un insulto. El hecho de que nosotros seamos menores nos está protegiendo el Señor. Nos está guardando de cosas que no podemos soportar. Si Él ya las llevó, entonces ¿para qué nosotros queremos ser superiores a Él? Tendríamos que ser superiores entonces en todo. Pero gracias al Señor, hermanos, tenemos un sumo sacerdote maravilloso, maravilloso en todo sentido. Un Señor maravilloso, un Maestro maravilloso. Él padeció por nosotros lo que nosotros no podíamos. Y gracias a Él y a su sacrificio, hermanos, hoy somos iglesia y la iglesia del Señor. Démosle gracias al Señor, hermanos, en esta hora. Somos bendecidos, somos privilegiados. Y tenemos que estar agradecidos con el Señor por ello, porque no somos mejores que el Señor, pero tampoco somos superiores en su sacrificio, ni somos superiores a Él en el padecimiento. En todo ello somos menores a Él. Pero de esa manera entonces el Señor nos está protegiendo, nos está guardando, nos está bendiciendo, está permitiendo que nosotros vivamos una experiencia, cuando es difícil, controlada, porque el Señor cuida de nosotros. Y no solamente eso, viene el momento difícil, viene el momento de tentación o viene el momento de prueba, pero dice la Biblia que junto con la tentación dará el Señor la salida. Eso no lo tiene el mundo, eso lo tiene la iglesia solamente. Tenemos también la confianza puesta en el Señor de que cuando no vemos la salida de escape, cerramos nuestros ojos, hablamos con el Señor y el Señor nos aclara dónde está esa puerta, dónde está esa salida, para que nosotros podamos escapar y para que no caigamos en el pecado, en la trampa que se nos ha puesto. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios todopoderoso que está velando por nuestras vidas todos los días. Y tenemos también la oportunidad del día de hoy de agradecerle al Señor porque Él es nuestro Maestro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, nuevamente por tu palabra, oh Rey de la Gloria. Aleluya, gloria al Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos. Por momentos pensé que todo terminó cuando pasos en falso yo di. Creí
Aleluya, Dios. Qué maravilloso es adorar y glorificar el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Santo.